acuerdo? ¿Van a entrar los alumnos? ¿Cuál es la estructura anatómica que delimita cavidad abdominopélvica del miembro inferior? ¿Cuál? Silvia. ¿Los? ¿Te lo digas? González. 40. Villanueva. Aquí está en la primera línea de la descripción de lo que es miembro inferior. Estamos mal, no jóvenes. ¿Cuál? Milagros tus. Mariciel. Hasta los abuelitos dicen latín. Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Es diferente que canal. Y de ahí inclusive de esa estructura hacia abajo, arterias y venas cambian de denominación. ¿Sí? Y obviamente hacia atrás la prolongación como primera región en la descripción de miembros inferiores de la vida o hacia atrás. Luego viene las demás que ustedes conocen. ¿Interesa detalles óseos de este hueso? Hay dos superficies que interesen en la descripción de músculos de estas dos primeras regiones del miembro inferior. Las líneas glúteas, cara exopélvica de los dorsales, ¿no es cierto? ¿Qué más jóvenes? Espina ilíaca antero superior, la región superior del escotador denominada en la región anterior. ¿Qué más jóvenes? Vista acá, toda esta superficie, la rama descendente del pubis y voy a comer. ¿Qué más, chicos? Agujero obturador. ¿Y cuál es la primera estructura en relación con el agujero obturador? La membrana obturadora. Membrana obturadora. Seguimos.
Lo mismo, jóvenes. Interés. Sí, interés. Así como hay músculos que hemos descrito en la región del miembro superior, epicondriales, epitroqueales. Aquí, ¿qué músculos hay? Pelvitrocanterios, porque su inserción del término de un grupo de músculos es en el trocánter mayor. Estoy hablando todavía en términos generales. Porque este trocánter mayor tiene varios detalles en su distribución. Y una que sobremanera interesa, ¿en qué superficie está? ¿Qué hay en la cara interna, señor? La cavidad digital. Bien. Lo mismo. ¿Qué superficie? La cresta intertrocánterica. ¿Y qué tiene esta cresta en su región más inferior? ¿Qué hay en la parte más posterior del fémur? La línea áspera. ¿Y qué características tiene la línea áspera? Calle. Ya, ¿qué más? Venga para acá mejor para escucharle bien. Venga. Y de paso que no para distraído. A ver, empiece usted con la respuesta. También, no sé si como dos labios. Como misma línea. Lo he dicho que comportamiento tiene la epífisis proximal y la epífisis distal. Silencio. Viene la sentencia académica. Claudia María. Saca el plagio, si perfecto. ¿Cuál? Dos labios, ¿no es cierto? Y un intersticio. Dos labios y un intersticio. La membrana obturativa, jóvenes. ¿Qué hay acá? A este nivel. Todo esto es agujero. Esto. Naranjas. La ceja es esta. Del canal subclavículo. ¿Interesa, jóvenes? Sí, interesa. Porque en parte de estos detalles anatómicos que tiene la región posterior del sacro, toma inserciones en glúteo mayor. Ahí lo tienen nuevamente, jóvenes. Ahí está lo que te pregunté, Cayo. Y para que vayan ubicando, estas son las impresiones de algunos de los músculos que se insertan en esta cara anterior, bien del proxal o bien del fémur, y también como inserción de término en la epífisis proximal de la tibia o el peroné. ¿De qué músculos vamos a hablar? De las dos primeras regiones. En la primera región hay 9 músculos: glúteos, mayor, menor y mediano. Piramidal, así escuchan, piramidal, y me llega anatomía 2 y no se acuerdan de este músculo. Obturador interno, obturador externo, 2 gemelos, no gemelos. Cuadrado mejorar.
De este grupo de músculos jóvenes, 7 tienen inserciones óseas fuera de la pelvis. Y hay 2 músculos que tienen inserción de inicio en la superficie interna de alguna superficie de los huesos que forman la pelvis. ¿Sí? Y esos 2 son el piramidal y el obturador. Estoy viendo inserción de inicio solamente. En la región del muslo, la agrupación de los músculos es en 2 regiones, antero-externa y postero-interna. Los músculos de la pierna y los músculos de pie estén a la revisión de ustedes. Ahora, ¿por qué el interés o dedicarle tiempo a esto? Porque aquí, jóvenes, hay una serie de relaciones anatómicas entre los músculos relacionados con estructura vasculo-nerviosa. Vasculo-nerviosa. Primer detalle, en la región posterior, que esto es lo externo de la región glútea, lo que separa las 2 nalgas o 2 regiones glúteas es la hendidura interglútea. ¿Sí? Y en la parte inferior veamos que hay un pliegue y hay un surco. El pliegue es formado a expensas de qué? Del borde inferior del glúteo mayor, músculo más superficial y en posición anatómica sería el músculo más posterior de la región glútea. ¿Se entiende cuando digo más posterior? ¿Se entiende o no? Y el surco, jóvenes, es por un repliegue en simultáneo de la aponeurosis del conjunto de músculos que hay en esta región, conjuntamente con la piel. Primer músculo, jóvenes, el más superficial. ¿Sí? ¿Qué inserciones tiene? ¿Qué superficie es esta? Cresta ilíaca. ¿No es cierto? A ver, ¿qué miembros inferiores? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Por tanto, esto es medial y esto es lateral. ¿Sí? Inserción en inicio. Quinto posterior de la cresta ilíaca, específicamente el sublabio externo. Acuérdense que esa superficie es los labios. ¿Dónde más, jóvenes? Se los mostré al inicio en las diapositivas. Líneas glúteas. ¿Y en cuál de las líneas glúteas? En la línea glútea más posterior. ¿Luego dónde? En el ligamento sacroiliaco posterior. Eso ya fue revisado cuando hemos estudiado pelvis. Toma inserciones también, jóvenes, si ustedes se acuerdan cuando hemos revisado los músculos de la región dorsal, torácica, la aponeurosis lumbar. Una confluencia de aponeurosis donde inclusive participaba la inserción de inicio de este músculo. ¿Sí? ¿Dónde más, jóvenes? La cresta del sacrocoxis, los tubérculos sacros posteriores y externos. ¿Dónde más? En la aponeurosis del glúteo al cual protege este músculo, el glúteo medial. Y luego, de estas diferentes superficies de inicio, las fibras tienen así, de medial a lateral y ligeramente descendente, aplanado. ¿Y cuáles son sus inserciones de término? Dice que se describe que tiene una inserción profunda que va a estar en la línea rugosa esa, o la línea glútea, si se acuerdan, una de las divisiones que tiene en relación con la epífisis proximal, la línea áspera. ¿Y dónde más? En el trocánter mayor. Y en la superficie externa, o sea, lo que estamos viendo del músculo, toma inserciones acá, en esta aponeurosis, que es parte constitutiva del músculo tensor de la fascia lata. Ya es otro músculo. Entonces,
Entonces, en buena cuenta, tiene inserciones de término en estructura sólida, que es su hueso, y en estructura blanda, que lo constituye la aponeuriosis del tensor de la fase lateral. Ubicado en este músculo, jóvenes, para hablar de sus relaciones anatómicas, ¿qué forma se le compara a este músculo? Músculo aplanado, ¿no es cierto? Por tanto, ¿esta qué cara es? Cara superficial o externa o... Muy bien, ¿viste? ¿Te das cuenta que te inspira Karen ahí? Chicos, en la cara posterior. ¿Estamos? Y lo opuesto a esa cara, obviamente las otras descripciones para esa cara. Tiene un borde superior y un borde inferior. La cara superficial o región superficial, ¿con quién está en relación? La primera relación anatómica es con la misma aponeuriosis del propio. ¿Sí? Tejido celular subcutáneo y piel. Y es aquí donde trabajan ustedes, en el tejido blando que constituye no músculo, es donde trabajan los plásticos para aumentarles, pero no creo que se me olvide. La cara opuesta es anterior o profunda. ¿Sí? ¿A quiénes cubre o protege? Prácticamente a todos los músculos que están más adheridos a la superficie ósea y coxal. Y ahí prácticamente están todos. Glúteo mediano, esto es glúteo menor, los dos géminos, el tendón de inserción del obturador interno, el cuadrado plural, y aquí, jóvenes, hay un paquete vasculo nervioso importante. Y el nervio importante que se encuentra a ese nivel, protegido por este músculo, es el nervio ciático. Es el nervio más grueso que tenemos en la economía de nosotros. Y este borde superior, ¿con quién está en relación, jóvenes? Con la aponeurosis del siguiente músculo que está ubicado a este nivel, cuya aponeurosis es el glúteo mediano. Anteriormente ya se los comenté, forma el pliegue glúteo. Ahora, en esta cara profunda y en esta región inferior, jóvenes, la característica en relación con este músculo es que tiene bolsas serosas. ¿Y por qué tiene bolsas serosas? Porque también está en relación indirectamente con la articulación coxofemoral. ¿Quién lo irriga, jóvenes? Si estamos en la región glútea, son las arterias glúteas, isquiáticas y también ramitos de la circunflejo posterior. La inervación, si les acabo de comentar que la relación anatómica en su cara anterior o profunda de este músculo es con el nervio ciático, son ramitos provenientes de este nervio. ¿Qué hace este músculo, jóvenes? Dependiendo cuál se considere como punto fijo. Si el punto fijo es la pelvis, coloca el fémur en extensión o al muslo en extensión. Y si al revés, el punto fijo es el fémur, produce que contribuye a la bipedestación y también al mecanismo de locomoción, pero conjuntamente con los otros músculos que hay en el miembro inferior. Ahí tienen, jóvenes, el primer músculo que hemos comentado, glúteo mayor. Las inserciones que no se ven en el anterior esquema están acá, en las crestas del saco. Las inserciones del término las tienen acá, y aquí se evidencia mejor las relaciones anatómicas. Esta es la cara superficial o posterior, ¿no es cierto? Lo opuesto a esta, ¿quién protege? Al glúteo menor y el glúteo medio. Y a las otras estructuras que les he comentado, que obviamente no están presentadas en el esquema, incluyendo este, que es el obturador interno. ¿Sí? Disculpen, jóvenes.
aquí se evidencia que es una vista lateral. De aquí en miembro inferior. Sigue siendo derecho, ¿no es cierto? Y este es el músculo tensor de la fascia lata. Y este músculo, se los adelanto, la característica fundamental es que tiene escaso porcentaje, casi nada, de estructura como fibra muscular. Lo que caracteriza es netamente estructural, aponeurológica. Y hay tonizaciones de los fascículos superficiales del glúteo mayor. Más de las relaciones anatómicas. Y esto, chicos, esto es importante que se acuerden cuando se hable de conocimientos. Nervio ciático y sebosdiástico. Glúteo de cara, lo opuesto, la anterior. Esa cara anterior que está en relación con todo esto, un músculo importante desde el punto de vista de relación anatómica, el paquete vascular-nervioso, piramidal. ¿Sí? Se sobreentiende, es lógico deducir qué estructura protege a todo esto. Específicamente esa cara profunda o cara anterior. ¿Y qué nervio están viendo ahí? El nervio ciático. Vale. ¿Listo, jóvenes? Y acá inclusive, miren, viendo con criterio, con discriminación y ubicación, por supuesto, ustedes establecen las relaciones anatómicas de este nervio y qué importancia tiene este músculo piramidal. ¿Sí? Siguiente músculo, jóvenes. Estamos en la misma región posterior, pero aquí ha sido cortado el músculo glúteo mayor. Está acá cortado. ¿Sí? ¿Y para qué el esquema así? Para poner en evidencia primero la ubicación de los dos siguientes músculos glúteos. Glúteo mediano y glúteo menor. Y en cuanto a la descripción de cara, es lo mismo. Esta es la cara superficial para ese músculo. Esta es la cara superficial para el glúteo menor. Y la cara opuesta de la pelada. ¿Qué inserciones de inicio tienes primero? ¿Dónde está ubicado? ¿Por delante o por detrás del glúteo mayor? Por delante del glúteo mayor. Por delante, todo en posición anatómica. ¿Qué inserciones de inicio tiene? 3/4 anteriores del labio externo de la cresta ilíaca. La misma superficie de la fosa ilíaca externa, mal llamada así, pero está considerado así en los textos. El espacio que hay en las líneas interglúteas, la aponeurosis del siguiente músculo y la aponeurosis general que recubre a los músculos de la región glútea, que es diferente de describir aponeurosis de cada músculo. Debemos entender, así como hay aponeurosis general en el miembro superior, igual en el miembro. La misma característica, pero obviamente con diferentes inserciones óseas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, prácticamente sigue la misma configuración que tiene el coxal. ¿Y dónde más toma inserción? En la escotadura ciática. ¿Y dónde termina? En la cara externa del trocánter magnus. Entonces, ya estamos empezando a decir el primer músculo pélvico trocánter. Ya lo tenéis localizado.
característico es que haya una bolsa serosa de relaciones anatómicas. Su cara superficial o posterior, ¿con quién está la relación? Con la cara anterior del glúteo mayor. Una aponerosis del mismo músculo, no se ve muy bien acá, pero también toma relación anatómica con la aponerosis del tensor de la fascia lata. Y la cara profunda, ¿qué hace? Cubre al siguiente músculo, ¿qué es esto? Al glúteo menor. Y obviamente toma relación anatómica con la superficie ósea del hueso coxal. El borde posterior de este músculo es este o este, que está cortado acá. Igual. ¿Uno o dos? El dos, ¿no es cierto? Ese es el borde posterior de este músculo que estamos incluyendo. ¿Y por qué el detenimiento en la descripción de este borde posterior? Porque establece relación anatómica ¿con quién? Con el borde superior de este músculo que es el ligamento. Y al establecer esa relación anatómica entre estos dos bordes de los dos músculos, ¿qué hacen? Como que dejan un espacio. Algunos le dicen el agujero suprapiriforme. Y acá están viendo ustedes en el borde interior de este músculo epiriforme el agujero infrapiriforme. Algunos dicen simplemente espacio nada más. Pero lo importante, independientemente de la denominación que le den la relación anatómica entre los bordes del glúteo mediano y el borde superior del piramidal o piriforme, ¿qué hace, jóvenes? Transcurren estructuras vasculoquirúrgicas. Y el nervio ciático, que se los mostré en la anterior diapositiva, está en el borde, o se hace externo, digamos así. ¿Por dónde? Por el borde inferior del piramidal. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en cuanto a irrigación de este músculo, son ramas profundas de la arteria glútea superior, la inervación a expensas del nervio glúteo superior, que son ramos del plexo sacro. La acción va a depender, si es que lo consideramos como punto fijo, va a enderezar la pelvis y después se definen tres acciones en relación con los tres fascículos que tiene este músculo, dependiendo si es anterior, medio o posterior. Si es el anterior va a ser abducción a rotación interna, y si es medio es la abducción, y el posterior va a ser abducción y rotación externa. Entonces es en relación a la inserción de término que tiene con el trocánter mayor. ¿Cuál es el músculo que hemos comentado? Este de acá. Y aquí está escandalosamente representado el espacio que les comentaba. El borde posterior del glúteo mediano y el borde superior del suprapiriforme. Y aquí está él. Y el último de los músculos glúteos, sí, de los tres glúteos, obviamente es el glúteo menor. Y la denominación va en relación a esto, jóvenes. Al volumen, uno, o sea, quién es más fibra muscular, y en relación a la profundidad de la fibra. El glúteo mayor es el más superficial, luego sigue el glúteo mediano, y el glúteo menor está más pegado a la estructura ósea de la superficie externa del hueso. ¿Qué inserciones de inicio tiene este músculo? La parte más anterior de la cresta ilíaca, toda la superficie externa que tiene el hueso coxal, obviamente haciendo predominancia por delante de la línea curva anterior. Luego sus fibras, ¿qué hacen? Adquieren un tendón hasta antes de adquirir su inserción de término. ¿Y dónde terminan? En la cara externa
y superior del trocánter mayor. Suficientes jóvenes para que no complique la vida. Trocánter mayor como inserción de Disculpa, no me explico, creo que pensé que lo había olvidado esto. Relaciones anatómicas, chicos. Necesario que les escriban. La cara superficial con quién? Con glúteo mediano. Su cara profunda con la superficie ósea del dorsal. De bordes, el borde anterior va a estar en relación con el glúteo mediano y el borde posterior con el borde superior del piramidal. La inervación a expensas del glúteo superior, que también es evidente proveniente del plexo sacro. La llega tarde, se pone a fastidiar en el aula, abandona el aula cuando quiere. A la siguiente, si llega tarde, le voy a agradecer que no ingrese a nada. ¿Lo escuchó? Ya. La acción, jóvenes, si el punto fijo se considera al fémur, endereza la pelvis. Y si el punto fijo es la pelvis, tiene la misma acción que hemos comentado para los otros glúteos, el glúteo mediano. Hemos ido de superficial a profundo. Piramidal. ¿Qué recuerdan de las primeras diapositivas que les comenté respecto a piramidal? A ver. Premio. Ahí lo recuerden. Un candidato de esta fila. Anímate. ¿Vas a participar? ¿Sí? No. Yes. ¿De aquí? Naranjas. Bueno. Vale, cara anterior del sacro. ¿Significa eso que jóvenes? A ver si traen las orejas. Lo que están viendo de este músculo que vamos a describir es la superficie exopélvica. ¿Sí? Entonces no pensemos de que la inserción de inicio está acá. ¿Puedes entender? Pues entonces, aclarado así. ¿De dónde a dónde es la extensión de este músculo? En términos generales, el sacro, ¿hacia dónde? Hacia el trocánter mayor. Rosado, levante las manos. Levante las manos. Ya está, deje ahí su lado. Y la razón por eso está haciendo todo menos relacionado con el inserciones de inicio jóvenes. Cara anterior del sacro. ¿Y qué configuración tiene a ver la cara anterior del sacro, señoritas?
Muy bien. Cóncavo. ¿Concavidad anterior o posterior? Vale. ¿Qué más tiene? Agujeros sacros anteriores. ¿Qué otra característica? Sigue inspirándote, mujer. Sigue. Vale. Las suturas, los vestigios de lo que eran los discos intervertebrales. Sigue. Chicos, la superficie que rodea a los agujeros sacros anteriores no tiene la misma configuración de lisa que el resto del sacro. ¿Sí? Por tanto, recordado así, ¿en qué superficie específicamente el sacro? En esa cara anterior, pero en el entorno de qué? A través de 3 o 4 fascículos, y esos fascículos ubicados en donde? En el entorno de lo que es los agujeros sacros S2, S3 y S4. ¿Dónde más toma inserciones jóvenes? En la cara anterior del ligamento sacrociático mayor, en la región más superior de la escotadura ciática mayor, ¿sí? Y después se originan las reales fibras del músculo. Ahora, esas superficies de inserción de inicio comentadas no son con estructura amplia de tejido aponeuro. Es corta y después nacen todas las fibras que hemos comentado. Y en el recorrido exopélvico que tiene, a ver, esta superficie, si me da la respuesta a alguien, también tendrá premio. Porque superficie del coxal se hace el exopélvico una vez originadas estas diferentes sensaciones de inicio de músculos. La lógica. Vean la lógica, chica. Alguien que no haya protestado. América, ¿está lúcida? No está lúcida. Firme. Escotadura ciática. Y eso se dije, os hemos dicho cuando hemos hablado de coxal. ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Y después recién viene la estructura tendinosa. ¿Y dónde termina? Trocánter mayor en la superficie media de este detalle anatómico que tiene la iris proximal del recto. ¿Cuántos músculos periodocontérinos? Medio, menor. Ahora, de sus relaciones anatómicas jóvenes, y aquí hay que ser por eso yo estoy enfático en decirles que tiene una superficie endopélica en relación a sus situaciones de inicio, y lo demás de la configuración del músculo es exopélico. Entonces, pues las relaciones anatómicas endopélicas, relaciones anatómicas exopélicas. La relación anatómica en la región endopélica. ¿A quién va a proteger? O va a cubrir a la cara anterior del sacro en esta superficie de extensión de inicio de inicio. Luego, la cara o superficie anterior de esta superficie endopélvica del piramidal. Estamos en el mismo piso pélvico. Por tanto, ¿con quién establece relaciones anatómicas?
echar mano a las vísceras que hay en el piso pélvico. ¿Y cuál es lo más posterior? El recto. Y si queremos ser exquisitos en la descripción, miren pues la fascia interpuesta entre este músculo y la cara posterior por la polla recta. ¿Sí? ¿Con qué otra estructura? Vasos hipogástricos. ¿Qué más, jóvenes? Nervios, ya en relación con la configuración de lo que es el plexo sacro. Y otras estructuras más que luego se lo muestro. Luego, transcurre por la escotadura asiática. ¿Y a dónde termina? O a este nivel, ¿con quién tiene relación? Superiormente con el nervio y vasos glúteos superiores. Inferiormente, como la estructura que ya se lo comenté, nervio ciático mayor. Y además, a este nivel, jóvenes, están los vasos isquiáticos y el nervio responsable de la inhalación de las estructuras del perine, que es el nervio udero. ¿Sí? Simpático este nervio cuando revisamos la anatomía en cuanto a irrigación, jóvenes, esto va a ser diferente. Bien, hablemos de la porción intrapélvica, que va a ser a cargo de las arterias sacras laterales, ramitos provenientes de estas, y la extrapélvica, obviamente por la arteria glútea y ramitos de la pudor interna. El nervio que da innervación específicamente a este nervio es el nervio piramidal, tratamos del plexo sacro. Acción de este músculo, si el punto fijo es la pelvis, hace rotar al fémur hacia afuera o simplemente rotación externa. Ahora, en posición, cuando el individuo está en posición sentado, ¿qué hace el piramidal? Conduce a la abducción del fémur. Para entrar más en detalles de las relaciones anatómicas en su región o superficie endopélvica de ese músculo. El músculo está acá, ese músculo, endopélvicamente. ¿Qué hueso es este, Milagros? ¿Qué superficie del sacro? Anterior. ¿Cierto? Ahí están los agujeros sacros. Y aquí están las relaciones anatómicas jóvenes de la porción endopélvica de este músculo. Troncos conformantes del plexo sacro. ¿Qué más, jóvenes? Arteria glútea superior. ¿Qué más? Arterias sacras laterales. Y algunos inclusive dicen con ramitos parasimpáticos del plexo simpático sacro. Como relaciones anatómicas nada más. Ahora, esto es menester recordarlo así cuando hablemos de la configuración sí del plexo sacro. Sí. Otra forma de representar las relaciones anatómicas. Esto es endopélvicamente. Aquí está el vídeo. ¿Qué superficies o qué porción del piramidal? Endopélvica. El esquema está haciendo énfasis a las sensaciones de inicio. Y la inserción del término subtendón está acá. ¿Sí? En el borde superior del trocánter mayor. Lo mismo, jóvenes, es el borde inferior del piramidal, nervio ciático y el nervio femorocutaneo posterior. Siguiente músculo. Aquí está el músculo que hemos comentado. ¿Qué vista es esta en el esquema? Posterior, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo qué superficie estamos viendo del piramidal o qué región. Exopélvica, ¿no es cierto? Y el siguiente músculo que vamos a revisar, jóvenes, son los dos gérmenos
superior, inferior, luego está el obturador interno y el último es el cuadrado femoral. Géminos. Mucho que son dos géminos, uno superior y el otro inferior. Inferior y superior. Y por favor reparen acá, chicos. Tienes como interpuesto entre estos dos fascículos configurativos de los géminos, entre el superior y el inferior. Es el músculo obturador interno. Como que ambos les dejan un espacio para el transcurrir de este músculo que es el obturador. Entonces, dos géminos hemos comentado. Inserciones de inicio. Para el gémino superior es en la cara externa del borde inferior de la espina ciática. ¿En qué superficie del coxal estamos? ¿En qué superficie del coxal estamos? Salazar esto pedido, ¿no? Listo. A ver, ya te gustó esta parte de adelante, muy bien. ¿En qué superficie del coxal? Post. ¿Qué posterior del coxal? ¿Qué posterior? Borde posterior, esto es borde posterior. ¿Dónde más una inserción, jóvenes? Eso es la inserción de inicio para el gémino superior. El gémino inferior, ¿dónde está la inserción de inicio? En la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Y sus fibras tienen esta disposición así, prácticamente casi horizontales y terminan ambos en un tendón. ¿Y ese tendón dónde toma inserción? En la cavidad digital del trocánter mayor, lo que pregunté al inicio. Sí. Esa es la inserción del tendón. De relaciones anatómicas, este va a estar en relación con la cápsula articular. Además va a estar cubierto obviamente por el primer músculo que hemos comentado, que es el glúteo mayor, que es el más superficial. Esto va a estar también en relación con el nervio ciático mayor que desciende por la región posterior glútea y después por la cara posterior también del muslo. La irrigación, el superior, el gémino superior, por la arteria gémina, que es rama de la duodena interna, y la inferior va a estar en relación con ramito proveniente de la arteria circunfleja. La inervación es a expensas del nervio obturador que transcurre por el canal sububiano. A ver, les pregunto. Todo este grupo de músculos, por lo que está representado en el esquema, es el dos géminos, lo de marco mejor. ¿Sí o no? No, dice nada. ¿Cómo está la diferencia? Yo no señalaba este. Esto solo lo señalaba, simplemente dicho así. ¿Y cuál es el obturador palatino ahí? ¿Cuál? Les dije que les forma un espacio el término superior y el término inferior. ¿Qué vista es esa? ¿Anterior o posterior? Ese espacio, jóvenes, es ocupado por el obturador interno. Y aquí lo tienen, jóvenes. ¿Dónde toma inserción de inicio este músculo obturador interno?
Si es obturador interno, obviamente tendrá que estar relacionado con alguna superficie del agujero obturador. ¿Sí? Y específicamente, si dice obturador interno, ¿dónde jóvenes? En todo el marco que constituye la configuración ósea del agujero obturador, ¿sí? ¿Y dónde más? En la superficie externa de la membrana obturatriz. ¿Vamos? Y si hacemos un paralelo, porque el siguiente músculo es el obturador externo, inserciones de inicio, las mismas superficies, pero externamente. ¿Sí? Entonces, y luego, ¿qué pasa con las fibras de este músculo obturador? ¿Dónde termina? Pasa también por la misma superficie de la escotadura ciática menor. Ciática menor, ya no hablo de escotadura ciática mayor, ahí está la piramidal. ¿Y termina dónde? En la cavidad digital del trocánter mayor. Lo mismo que hemos comentado para el anterior músculo. De relaciones anatómicas. La cara anterior de este músculo, ¿con quién está en relación? Primeramente con la misma membrana, ¿no es cierto? Con las superficies óseas del mismo agujero obturador. Y su cara posterior, ¿con quién está en relación? Con la fascia profunda de la región pelviana, en relación también con esa superficie que tiene los dos gémenos, superior e inferior, y su región exopélvica, pasar la primera relación con los dos gémenos y cubierta por quién? Por el glúteo mayor. La acción de este músculo, jóvenes, es rotador del músculo hacia afuera. Si ustedes tratan de recordar la acción, jóvenes, de estos grupos de músculos pelvitrocanterios, si tienen inserción de términos en el trocánter mayor, ¿qué hacen? Rotar el músculo hacia afuera. Pero siempre y cuando la inserción de inicio sea en estructuras de la región media ósea de la conformación de los ojos. Ahí lo tienen nuevamente. Obturador externo. Necesito comentar la superficie de inserción de inicio. Ya se lo comenté cuando hice paralelo con el obturador interno. ¿Cuál es la inserción de término, jóvenes? Este músculo, cuando se llega a su inserción de término, pasa por un canal que hay en la región posterior del cuello del fémur. ¿Y dónde termina? También en la cavidad digital del trocánter mayor. De relaciones anatómicas, obviamente con la membrana obturatriz, obviamente la superficie externa, y va a estar cubierto por músculo, acá chicos. ¿Qué músculo viene acá? Primero, ¿este es anterior o posterior? Anterior. ¿Qué músculo viene acá? El psoas ilíaco, que está en relación anatómica con la cara posterior del ligamento inguinal. En la configuración de la línea pleural, ¿es medial o lateral? Lateral. ¿Y qué hay medialmente a este músculo? Naranjas antes. Medialmente. Muy bien, carecida. La cintilla iliopectina.
Esa es la verdadera delimitación del anillo lateral. ¿Listo, jóvenes? La acción, rotador del muslo hacia afuera. Y el último de los músculos que vamos a comentar, chicos, ¿qué vista es esta? ¿Qué vista es? Posterior. El primero que hemos revisado. ¿Y aquí para qué, jóvenes? Ahí está la aponeurosis propia del glúteo mayor. Después viene la aponeurosis propia de cada uno de los músculos que hemos comentado. Y hay aponeurosis de la misma región glútea. Este es el que acabamos de comentar, el obturador interno, gémino superior, gémino inferior. Y este es el cuadrado crural. Cuadrado crural. ¿Estamos? ¿De dónde a dónde va este músculo? Del isquio al fémur. Inserción de inicio específica en el borde externo del antebrazo. Y hay ciáticas. ¿Sí? Y después, ¿a dónde se dirige? A la extremidad superior del trocánter mayor. De relaciones anatómicas, acá está el músculo, jóvenes. ¿Qué músculo es este? Glúteo mayor. Por tanto, por detrás, ¿a quién va a tener? ¿O por quién va a estar cubierto esta cara del cuadrado ocular? Por el glúteo mayor. Y que si queremos ser más específicos, prácticamente pegado a lo que es el borde interior de este músculo. ¿Con quién va a estar en relación? ¿Quién transcurre por detrás del músculo? Lo que aparece o abandona por el agujero intraepidemorfio. Ciático mayor, ¿qué más? Femorocutáneo posterior. Y los vasos isquiáticos que hay a este nivel. Y también va a estar en relación, jóvenes, con la cápsula articular. Obviamente la articulación coxofemoral. ¿Listo? Y por abajo ya va a estar en relación con los músculos que hay en la región del muslo, el aductor mayor. Adductor mayor. Acción de este músculo, rotador del muslo o rotador externo. Y ahora nos vamos a la siguiente región del miembro inferior, la región glútea. Esta es la región, así miren acá, chicos, antero externa, incluyendo el músculo lateral que es el tensor de la fascia lata. Y la otra región es la posterior interna, lo que va hacia atrás y abarca la región media. El músculo más lateral y que prácticamente tiene poca fibra muscular es el tensor de la fascia lata. El más anterior y el único músculo de disposición diagonal, así, como si fuese la condecoración del músculo, es el sartorio. Y el único músculo que está en la región anterior del fémur y que obviamente da la configuración de su superficie anterior a la región del muslo es el cuádriceps. ¿Sí? Y en la región postero interna, el nombre lo dice, recto interno o gracilis. Si dice recto, ¿qué recuerdan ustedes del recto de músculos que hemos revisado hasta ahora? Este es el recto anterior mayor de los dos. Sus fibras son verticales. Y si este decimos recto interno, que estará en la parte más medial del muslo. Y sus fibras también son verticales. El más superior de todos. Y que va a entrar en la configuración del piso del anillo ocular. Despierte, señor. ¿Por qué no da
un pellizcón a tu compañera para que el pectín, ¿sí? Luego, lo que siempre se escucha en los comentarios de los deportivos y de los deportistas, probablemente hay una lesión de los tres músculos aductores, aductor mayor, medio, menor y mediano, o primero, segundo o tercer aductor. Luego les explico por qué la denominación de primero, segundo y tercero. Bíceps crural. Hay un bíceps braquial. ¿Y qué característica tiene el bíceps braquial? Tiene dos cabezas de inicio. Este también tiene dos cabezas de inicio. Semitendinoso y semimembranoso. Estos chicos ya están en la región netamente posterior del muslo. Pero no solamente del muslo, sino ya en configuración de lo que es la epífisis proximal de los huesos conformantes de la pierna. ¿Qué hay en la región posterior de ese nivel? La fosa poplítea. Y de fosa poplítea, lo que recuerdan hasta ahora de estructura ósea, ya lo hemos comentado. A ver, ¿qué recuerdan? Sí, está bien, pero falta. Quispe. ¿Cómo? ¿Estás lucido? ¿Estás lucido? No, eso que un poco de la frente me... ¿Alguien? La costa. Jugaré. Y chorquejado. Malena. Está rosado, no te pregunto porque está fuera de poco. Mauricio. Alfredo. Liceo. Y bueno. Aquí va a ser. Ya, bajo buen camino. La línea áspera, jóvenes, cuando está en relación con la crisis distal del fémur, se divide en dos líneas, ¿no es cierto? Interna y externa. ¿Que se van a dónde? A la cara posterior del unicornio. Hasta ahí es fosa poplítea, les comenté, desde el punto de vista óseo. Ahora viene el completar la delimitación de la fosa poplítea con el siguiente término que es. ¿Sí? Ubicados así, jóvenes. Primer músculo. Tensor de la fascia plana. Inserción de inicio. Borde externo de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Dónde más? En la escotadura que está por debajo de la espina ilíaca anterosuperior, específicamente en la región más superior de su escotadura. En la misma aponeurosis glútea que hace un momento se los comenté, en la parte anterior del glúteo mediano. Solamente a este nivel tiene fibra muscular, esto. Lo demás es estructura aponeurótica. Y por el comportamiento que tiene este músculo prácticamente en toda su longitud, a esta banda aponeurótica se da la denominación
articulación de la cintilla ilioilial. Ilioilial. Y el nombre de la denominación de esta estructura delata, chicos, la inserción de inicio y la inserción de... ¿Sí? Entonces, esta estructura recibe la denominación de la cintilla ilioilial. Vuelvo a repetir. Está en la cara lateral o externa del músculo. ¿Dónde termina? Obviamente se va estrechando el tendón. ¿Y dónde termina? En la cara anterior de la tuberosidad externa de la tibia. ¿Por encima de qué estructura? Por encima de la inserción del músculo tibial anterior. ¿Y quién se inserta o en qué superficie se inserta el tibial anterior? Muy bien, muchachos. Tubérculo vértico. Pues en la región superior del tubérculo vértico es la inserción en término de este tracto o cintilla iliotibial de este músculo que se llama el tensor de la fascia. ¿Y en qué superficie estamos de la tibia? El cóndilo lateral. Entonces, si hablamos de relaciones anatómicas, ¿con quién más hay relación anatómica? Con el ligamento colateral de la articulación de la columna. ¿Listo? Entonces, ahora, a este nivel, jóvenes, algunos, aparte de la descripción de la inserción del término en esta superficie de la tibia, velocidad de la tibia, ¿dónde más puede enviar fascículos de inserción del término? ¿Qué hueso es este? La rótulopatela. ¿Qué superficie es esta de la rótulopatela? Su borde lateral, ¿cierto? Entonces también envía fascículos como inserción del término al borde lateral de la rótula o patela. De relaciones anatómicas, superficialmente, acá están músculos jóvenes, o la estructura que estamos comentando, ¿por quién va a estar en relación? Con la aponeuriosis que envuelve al grupo de músculos del muslo, y después de recién viene el tejido de cutáneo. Superiormente, ¿a quién va a cubrir? Al músculo mediano, a este nivel. Relación anatómica también con el vasto externo del cuádriceps. Acción de este músculo, como el nombre lo dice, tensa la estructura muscular de la región lateral de la pierna. Y la forma clásica de describirlo en cuanto a su acción, ¿cuál es? Dice el músculo jóvenes que cuando uno se mantiene de pie, pero con el otro pie levantado en el aire. Esa es la clásica posición y obviamente también participa en el mecanismo de la mano y en el equilibrio corporal. Siguiente músculo jóvenes. Chicos, por favor, quiero que reparen desde ahora para la siguiente unidad, que es cardiovascular. Se los presento. Este es el Sartorio jóvenes. Esta es una vista netamente anterior. ¿Sí? Disposición diagonal, les dije, y exagerando, dije que es como si tuviese el músculo que condecora al muslo. ¿Qué detalle anatómico es? Estamos en la parte más anterior de la cresta dorsal. Es específicamente la cresta ilíaca, espina ilíaca anterior superior. ¿Qué estructura es? Ligamento. Inserción de inicio para este músculo. Fibras aponeuróticas que apenas se ve el joven, obviamente de extensión corta, donde en la espina y
¿Y dónde más puede tomar inserción? ¿Cuál es la estructura ósea? Que a continuación está de la espina acá de lo superior, de los detalles anatómicos que tiene el borde anterior del dorsal. La escotadura ignominal, ¿cierto? En la parte más superior de esta escotadura también tiene o toma inserción de inicio de este músculo. ¿Y después qué hace? ¿Qué superficie es esta de la configuración del músculo? ¿Es lateral, anterior o posterior? Definitivamente lateral. Entonces las fibras de este músculo se vienen de superior a inferior, de lateral a medial, y transcurre por toda la estructura muscular conformante de la cara anterior del músculo, incluyendo el músculo recto interno por encima, que es el más medial. Y acá lo tienen. ¿Sí? ¿Y dónde termina? En la extremidad superior de la cara interna de la tibia, o simplemente tuberosidad medial de la tibia. Acá no se ve la inserción de término, pero esa superficie del cóndilo medial de la tibia tiene un comportamiento especial. La aponeurosis de inserción de término de este músculo, a ver, con inserción de término que es el saltorio, ¿con quién más? Con el recto interno que lo tienen acá. ¿Y con quién más? Con el semitendinoso que es más posterior. Es prácticamente como tres tendones de inserción de término, obviamente estos tres músculos tienen una configuración especial. Obviamente para eso uno es superficial, otro es profundo y uno es anterior y otro es posterior. Y esa configuración, por la forma que adoptan los primeros que hicieron la descripción de la inserción del término de estos tres músculos en esa superficie del cóndilo medial de la tibia, le dieron la denominación de la pata de Gans, o la pata pancerina, que es lo mismo. ¿Listo, jóvenes? Acá no se está viendo esta superficie, por si acaso. ¿Qué forma tiene este músculo? Como una banda. ¿Sí? Y por tanto, ¿qué cara es esta del músculo? Perdón, del músculo. Dependiendo de la superficie, ¿cierto? Dependiendo de la región. Si es la región superior, será pues cara anterior. Y si estamos ya en la próxima a la inserción del término de este músculo, será cara medial. ¿Sí? Pero en las diferentes regiones, la cara opuesta es su cara profunda. ¿Qué más tiene? Si es plano, tiene bordes. Borde medial, borde lateral. ¿Sí? Este es uno de los músculos aductores y en el fondo es el pectín. Este es el aductor, primer aductor o aductor medial. Igualmente, tiene una cara anterior, la opuesta a la cara posterior, borde lateral, obviamente el borde medial. ¿Qué estructura anatómica está ahí? Ligamento inguinal. ¿Y qué está representado ahí en la diapositiva? Un triángulo, ¿no es cierto? Y ese triángulo delimitado así, como les acabo de comentar. Y ese triángulo se llama el triángulo de Escarpa. ¿Tiene alguna importancia este triángulo, jóvenes? Claro que sí. Señorita Claudia María. No, antes.
triángulo de Scarpa tiene doble objetividad. Obviamente es la superficie por donde desciende, determine si es arteria medio o asciende venas. ¿Sí? Y obviamente también está ubicado ahí el anillo pulmonar. Como ustedes saben, cómo es la delimitación de este anillo. ¿Sí? Y después, ¿qué más tiene de comportamiento este músculo? Acá es triángulo de Scarpa. Y después, a ver, les doy la pista para que se ubiquen. Si acá hay arteria, vena y nervio, solamente va a estar presente a este nivel la arteria femoral, solamente a ese nivel la vena femoral y solamente el nervio femoral. La respuesta se cae por lo que es. Si esa arteria tiene que seguir descendiendo, ¿sí? Es el tronco arterial. Prácticamente esta arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa. Obviamente que es la misma, pero cambia de denominación cuando que transpone el anillo distal o por debajo del ligamento inguinal. Y si es vena, obviamente ahí están los troncos gruesos que antes, de venas más pequeñas, drenan todo el miembro. Hasta ahí es igual a lo que acá tienen las estructuras jóvenes que acabamos de ver. Arteria, vena y nervio. ¿Sí? Entonces, si hemos delimitado así el triángulo, la pregunta es, ¿tiene o no tiene contenido el triángulo? Milagros. Si tiene, joven, si el contenido ya lo acaban de encontrar. ¿Sí? ¿Y qué están viendo ustedes además? Si agudizan la vista. La arteria baja, jóvenes. La vena sube. Obviamente con su serie de colaterales que están ahí. ¿Sí? Igualmente también la arteria tiene colaterales para irrigar los músculos que hay en la región anterior. Desciende. Y si ustedes agudizan más la vista, jóvenes, esa misma arteria está acá. ¿Sí? Cuando hemos hablado de la fosa mofletia, les hemos dado algunos esquemas que relacionan al contenido de la fosa mofletia. Claro que sí, es de importancia. Y si estamos en la región poplitea, esta misma arteria, chicos, cuando atraviesa una estructura anatómica que enseguida la vamos a identificar, cambia de denominación. Se llama arteria poplitea. ¿Estamos? Entonces, entre el vértice inferior del triángulo de Scarpa, no se muy bien, acá está, y el anillo del tercer aductor, hay una otra estructura. ¿Ven ustedes ahí al sartorio? Músculo que estamos describiendo. No lo ven, ¿no es cierto? Eso se llama el canal de Hunter. Ubicados así, jóvenes, entonces, la relación anatómica que tiene este músculo, el sartorio, obviamente su cara anterior no reviste complejidad, porque está en relación con la aponeurosis, la aponeurosis misma del muslo, panículo adiposo y la cara posterior de este músculo. Los bordes de nuestro computador, la cara posterior. Cubre aquí. Así es parte conformante del canal de Hunter. La mayoría de textos en la definición dicen que es el techo del canal de Hunter, pero el techo sería pues superior, ¿no es cierto?
pero seguramente me han hecho la descripción para que se entienda, pero realmente es la cara o superficie anterior del canal de Hunter. Y ese canal de Hunter está delimitado así. ¿Sí? Ahora falta la delimitación del canal de Hunter medialmente, lateralmente y posteriormente. ¿Se deja la lectura? ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí tiene la definición de esta definición. Acción de este músculo, jóvenes. Seccionar la pierna sobre el muslo. Ahora, la otra dice que cuando está sentado el individuo, hace esto. Lo que hacía el sastre antes en las máquinas clásicas de coser, porque ahora ya nadie viene a pelar, todas son eléctricas. Hasta incluir con IA. Por eso que la ropa no sale a la medida. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Porque cuando lleguemos a cardiovascular, esto ya no lo voy a repetir. Preguntaré si. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Cuádriceps. ¿Hay algún cuádriceps en el miembro superior? Carolina Estefan. Miembro superior. ¿Habrá un tríceps? ¿En qué superficie del miembro superior está el tríceps? ¿Y si se lo entiendo, qué? Y tú vas a decir en la del globo, ¿dónde tiene el glúteo? No te pasa. En la cara posterior del brazo. Ahora cambió. ¿Y usted sabe quién lo generó? Al frente. ¿Sí? ¿Se lo diga? ¿Viste? Muy bien, Javier, ¿viste? Parece que quiere pasar a la comida. Bueno, muy bien, que muy bien, ¿qué está aplicando acá? Chicos, cuádriceps. El único, bueno, no el único, ¿no? Porque también es el sartorio en la cara. Pero el que predomina en volumen es el cuádriceps. Y se dice cuádriceps, tiene pues 4 inserciones diferentes de inicio. Y tiene, con este dedo o con este dedo, una inserción de tercio. ¿Sí? Los identificamos. Primero, ¿qué miembro inferior es? Derecho. Por tanto, este es fuerte, pues la otra lateral. Este es lo anterior. Esto es el vasto intermedio o vasto crural. ¿Cuántos van ahí? Falta uno. ¿Cómo está? Así es. Por delante de este. Y ese es el músculo recto femoral que está cortadito acá. ¿Sí? Pues identificado esas 4 funciones. Ahora, ¿cuáles son sus inserciones de inicio? El recto anterior, el más medial y más superficial de los 4 fascículos. ¿Qué inserciones tiene? Por un tendón, como ustedes están viendo ahí, ¿dónde? En la espina ilíaca anterior superior. ¿Y quién más inserta ahí? Lo me ligué. Ande, esfuércese. ¿Qué va ahí? El anterior no es chico, es el santo. ¿Sí? ¿Dónde más? Dice que puede haber un tendón reflejo. A este le llaman el tendón directo. ¿El tendón reflejo dónde?
en la parte más elevada de la ceja cotiloidea. ¿Sí? Vamos, si ceja cotiloidea, estamos en la cara externa del océano. El vasto externo, lo que estoy señalando, chicos. ¿Dónde se tiene inserción de inicio? En el borde anterior inferior del trocánter mayor. ¿Sí? La parte superior de la línea, del labio externo de la línea áspera, o sea, en el tercio superior. ¿Dónde más puede tomar inserción? En el tendón de recubierta que tiene el glúteo mayor. Este. Del vasto interno, el más mediano. Labio interno de la línea áspera, obviamente en la región superior. Y esto va a cubrir que, esto cubre que la superficie externa del tendón. Y esto es la superficie interna. ¿Cuál es el neurono fascículo? El más profundo y mediano del cuádriceps. ¿Y dónde se inserta este último fascículo que también le llaman plural? Parte inferior del labio externo de la línea áspera. Y prácticamente en el tercio anterior de la cara, tercio antero superior de la cara del fémur. Y después a sus diferentes fascículos jóvenes, en el caso específico de este último, sus fibras tendinosas empiezan muy próximos a la inserción de inicio, pero las demás sí tienen fibras. Y en cuanto a su inserción del término, sus diferentes aponeurosis que conforman el tendón, ¿qué hacen? Algunos simplemente lo escriben y dicen, ¿terminan dónde? En la base de lo que es la rótula o patela. Pues para eso ahora tienen que acordar que cómo es la configuración de la patela. ¿Sí? Que tiene una base, tiene un vértice, tiene una cara anterior, una posterior que es articular, no toda la superficie, tiene un borde lateral y un borde medial. La clásica descripción dice, terminan en la base de la rótula patela. Y después controlan la cara anterior predominante. Y cuando llegan al vértice inferior ya forman otra estructura anatómica, que es el ligamento colunar. Pero realmente entonces lo terminan. La descripción sencilla sería en la base de la rótula patela, pero no están así completos. ¿Qué pasa con la inserción de término? Una superficie sí es la base de la rótula. Pero hay fascículos de la inserción de término del vasto externo, del vasto interno, que se adhieren ¿a dónde? A los bordes respectivos de la rótula o patela. Y al tener estas inserciones así, que es más entendible y más explicable, ¿qué se describe en la articulación de las rodillas? Ustedes se acuerdan de los ligamentos alares en relación con los bordes laterales de la rótula patela. Esa es la configuración de los ligamentos alares. ¿Listo, jóvenes? Entonces la inserción de término es así, como se les he comentado hoy que lo tienen acá, escrito. Y acá lo tienen, jóvenes. Obviamente que el tendón de la inserción de término es el más profundo, acá no se ve, jóvenes, es el del vasto intermedio o el vasto plural, o el segmento plural, que es el más profundo de la porción media de la configuración del cuádriceps. De relaciones anatómicas, jóvenes. Las relaciones anatómicas obviamente van a ser un tanto diferentes si no hablemos de la región superior o hablemos de su región inferior.
Anteriormente, por su región superior, ¿con quién está en relación? Con la cara posterior del sartor. Su vasto interno con el vasto intermedio va a entrar en la configuración del canal de Hunter. Y en el fondo de esa estructura, ¿qué va a estar? Los músculos más profundos de la región del músculo en la región medial, que son los aductores. Prácticamente ya he descrito la configuración de lo que es el canal de Hunter. Ahora, la irrigación también, jóvenes, va a ser diferente. Y hablemos de la región superior, media o inferior. Y la inervación sí va a ser a expensas de ramos provenientes del plexo lumbar. Y la acción es obvia. Si es el único músculo prácticamente que está en la región anterior del músculo grueso, voluminoso y también en un tendón por demás sólido, ¿qué hace? ¿Qué hace el músculo? ¿Extiende o flexiona la rodilla? Extensor de la o de la pierna. Y también esto secundariamente el músculo sobre la pelvis. Y en un corte horizontal, jóvenes, esta es la proyección de los músculos que hemos comentado. Vasto, interno, el recto anterior, el más profundo, el plural y el vasto externo. ¿Sí? Y obviamente esta estructura blanquecina que está representada ahí es estructura aponeurótica de estos diferentes fascículos que tienen cuádriceps, y por fuera quedan jóvenes, otra estructura blanca, que es la aponeurótica rectilínea que tienen los músculos del músculo. Nos vamos a la región posterior. El esquema alusivo a qué es. ¿Qué están viendo ustedes? No te escucho. Claro, es la cara exopélvica de la parte más inferior del borde anterior, tuberosidad isquiática, parte de lo que es el borde posterior. ¿Y esto qué es? El acetato. ¿No es cierto? ¿Y esto? Si acá estuviese el otro pubis, ¿qué se formaría? El ángulo subpúbico. Esto es externo, esto es interno de la tuberosidad isquiática. ¿Y está representado qué, jóvenes? La inserción de inicio prácticamente de todos los músculos de la región posterior interna. ¿Cuál es el más mediano y superior? Pectíneo. ¿Sí? Luego, aductor mediano, aductor menor, recto interno, el aductor mayor, el semimembranoso, el semitendinoso. ¿Estamos? Entonces, ahora, respecto a estos músculos, miren, el aductor mediano es el primero en aparecer cuando se hace división anatómica. ¿Sí? Por eso es que a este se le da la definición de primer aductor. El segundo identificable cuando se hace disección es el aductor menor o segundo. ¿Y por qué menor? Porque tiene menos extensión comparando con el mediano y el mayor. Y el más profundo de los tres obviamente es el aductor mayor. Y obviamente tiene más extensión en cuanto a su configuración en comparación de los otros dos aductores. Ubicados así, jóvenes.
recto interno o gracilis, que es la otra definición. Jinete no habla de recto interno, no hay que hablar de puro gracilis, por si acaso. Es el más medial de los músculos de la región postero-interna. Inserción y inicio. En los lados de la sínfisis pública. ¿Sí? ¿Dónde más? En el mismo ángulo subpúbico. ¿Dónde más, jóvenes? En el borde inferior de la rama isquiopubiana. Acá, este es el tendón, igual que los hemos en el anterior esquema que los hemos grabado. ¿Y después qué hace? Se originan sus fibras musculares de disposición vertical. ¿Y después qué hace? ¿Dónde termina? Termina en la región superinterna del cóndilo medial. ¿Sí? ¿Y quién más hemos dicho que termina a ese nivel? De los que hasta ahora hemos comentado, ya de la tibi. Ya hay dos tendones en la descripción para confirmar que la pata de ganso o la pata anterior, que todavía no se ve acá. Ya acá lo vimos. Esta es una vista medial. ¿Qué miembros inferiores? Necesariamente derecho, porque si no, no veríamos el cóndilo medial de la tibia. Entonces acá está el primer músculo que hemos comentado, o el segundo, el sartorio. Esta es su inserción del sartorio. Es el más anterior y superficial. Luego que viene, esta que estamos comentando, el tendón de inserción del término del recto interno o gracilis. Y el más posterior, es el semi Entonces, si ustedes se acercan o con sus esquemas que van a tener, ahí adoptan la configuración de la patita de ganso. Por eso la denominación de la pata de ganso o la pata de ganso. De reversiones anatómicas jóvenes, a este nivel la relación con la sartén interna, superficialmente. La profunda obviamente va a estar en relación con el cóndilo interno del centro y el ángulo lateral de la rodilla. La acción de este músculo es aductor y flexor de la pierna. Aductor y flexor de la pierna. Otro esquema de lo mismo, jóvenes, para que ustedes vean ahí la pata de ganso, y están los tres músculos. Es otro esquema, pero un tanto distorsionado, pero acá el anterior y este último que les estoy comentando permite explicar mejor la configuración de la pata de ganso. Luego viene el pectíneo. ¿Qué faltaría decir? Los aductores no tienen mucho detalle anatómico, jóvenes, solamente ubicarse cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. Y la característica común de inserción de término de los aductores, todos terminan en el intersticio de la línea áspera. Intersticio de la línea áspera. Y el tendón de inserción del término de los aductores no es así uniforme. Tiene fenestraciones. ¿Y esas fenestraciones para qué? Para establecer estructuras vasculares. Y de esas diferentes fenestraciones hay una importante en relación con el orificio más inferior que tiene el aductor mayor. Y ese es el anillo del tercer aductor. Anillo del tercer aductor. ¿Listo, jóvenes? Lo que quedaría por describir es acá, chicos, se los muestro. Ahí están los aductores jóvenes. Ahí están las fenestraciones que les acabo de comentar. El anillo, recordando nuevamente el triángulo de Kappa.
tendones de los músculos que hemos comentado y la inserción de los dos gemelos, músculos más colaterales